mi parte, para los que no conozcáis Integra, vamos a ver lo que es la empresa en un minuto, ¿vale? Una frase fuerza, sobre todo, que tenemos muy presente, que escuchamos, creamos progreso e integramos tecnología y conocimiento para aportar valor a todas las empresas. Siempre tenemos una mirada desde otra perspectiva. Somos una empresa familiar que escuchamos, innovamos y nos anticipamos a las tendencias y tecnologías. Trabajamos desde la humildad y la generosidad y somos inconformistas porque siempre sabemos que hay que aprender en este sector constantemente. En cuanto al equipo humano, somos unas 800 personas que nos desagregamos en diferentes ciudades de España. Pues la sede está en Zaragoza, pero también hay en Barcelona, Madrid, Huelva, Alicante, Bilbao. Y nos apoyamos mucho en el talento, la diversidad y la pasión por el trabajo, ¿no? Tenemos grandes alianzas, sobre todo algunas muy potentes como Microsoft, IBM, Salesforce, Lenovo, bueno, las que veis aquí. Recientemente hemos recibido el premio a Mejor Empresa Familiar de Aragón, premios también como el Microsoft Partner Pledge de sostenibilidad y el de IBM en temas de partner de data e inteligencia artificial. No solo, aunque Sergio os va a contar marketing, en concreto SEO, no solo trabajamos la línea de marketing y comunicación, sino que también tenemos diferentes áreas verticales de trabajo, ¿no? Sistemas y servicios, soluciones de negocio, data, inteligencia artificial, Internet de las cosas, IoT, desarrollo de software, marketing, comunicación, consultoría y talento. Dentro de cada vertical, pues hay diferentes servicios que apoyan a necesidades de las empresas. Trabajamos 360 más o menos y cubrimos todas las áreas de las empresas. Ponemos el foco en este webinar en la parte de marketing y comunicación, en concreto en SEO, ¿no? Pero también tocamos pues estrategia de marketing digital, comunicación corporativa, campañas 360, webs, SEO, redes sociales, desarrollo de e-commerce, productos audiovisuales y eventos, implantaciones de CRM, marketing automation. Luego pues tenemos muchas certificaciones, tanto en Salesforce, Dynamics, Acoustic, GA4, aunque no está aquí, un montón de certificaciones más, ¿no? La innovación, como es parte fundamental de la empresa, deriva en diferentes productos que desarrollamos internamente y que luego aplicamos en empresas, ¿no? Productos como Virtuos, que es una plataforma de e-learning, como Impacto, que es una app de comunicación interna, Juegos del Talento, WellMeUp, que es una app de salud y bienestar para recursos humanos, Movertia, que es un sistema de localización de activos. Pues todos estos productos están en diferentes empresas funcionando y han sido gracias a la innovación y al desarrollo interno en la empresa. Un mapa muy general de clientes con los que hemos trabajado, pequeño esbozo porque hay muchos más, pero bueno, pues también verticales de sectores, industria, banca, seguros, e-commerce, distribución, temas de ONGs, educación, turismo, organismos públicos. Bueno, más de 3.000 clientes nos avalan en cuanto a diferentes servicios que hemos realizado con ellos. Y hasta aquí la presentación de la empresa, de Integra Tecnología, y ahora os dejo con mi compañero Sergio para que os enseñe todo el potencial de los contenidos SEO en la actualidad. Gracias. Muchas gracias, Guillermo. Vale, pues muy buenas a todos. Vamos a comenzar ya con la parte de este webinar, principalmente de SEO, ¿vale? Quiero repasar inicialmente el índice que vamos a llevar a cabo durante todos los apartados que vamos a ir desarrollando, ¿vale? Sobre todo, hacer foco en que el SEO, este webinar va muy orientado al SEO de contenidos, ¿vale? Con contenidos de artículos, de posts, contenidos informacionales, ¿vale? Va a ser un poco la clave o el punto clave de este webinar, ¿vale? Repasaremos un poco lo que conlleva la estrategia SEO, ¿vale? Veremos un poquito herramientas de inteligencia artificial que están muy de moda en los últimos meses, ¿vale? Para que nos puedan ayudar, sobre todo, en nuestra creación de contenido o que nos aporte ideas o que nos ayude en cualquier cosa, ¿vale? Y os dejaré todas las herramientas para que las podáis utilizar, ¿vale? Son algunas extensiones, otras son herramientas gratuitas, la mayoría son gratuitas, ¿vale? Luego veremos alguna que sí que es de pago, pero que está muy bien. Y luego veremos cómo hacer brevemente, en el poco tiempo que tenemos, un pequeño inicio de cómo hacer un keyword research, ¿vale? Y cómo analizar la competencia, ¿vale? Nosotros utilizamos una serie de herramientas de pago que principalmente es Semrush. A partir de ahí utilizamos otra serie de herramientas que también compartiré para que las podáis conocer o incluso utilizar en cualquier momento de vuestro negocio, de cualquier tema relacionado con el SEO. Veremos un poco la actualidad de Google, ¿vale? Sobre todo, mucho foco en una nueva interfaz, ¿vale? Que veremos de Google Trends, ¿vale?
que me ha parecido lo más destacable sobre todo de este año, y luego cómo estructurar el contenido. Esto va a ser quizá lo más importante y en la que al final veremos un poco cómo lo vamos a trabajar, cómo se debería trabajar para tener un contenido bastante optimizado en cuanto a SEO, ¿vale? Luego al final una serie de preguntas que queráis consultar o cualquier cosa, ¿vale? Comenzamos un poquito con las reglas básicas que tenemos que tener en cuenta para nuestro SEO de contenidos, ¿vale? Va a ser muy importante estas 4 reglas, son muy sencillitas, pero son vitales, ¿vale? Vamos a escribir para las personas, no tenemos que olvidar a los buscadores, pero evidentemente tenemos que escribir para las personas que son los que lo leen, ¿vale? El SEO no te compra, lo que te compra es la persona, es muy importante eso, tenemos que tener foco en la persona, ¿vale? Nuestro usuario que va a entrar a nuestra web y va a querer revisar ese artículo, ese contenido que que hemos creado, ¿vale? Para luego relacionarlo con nuestros productos, nuestros servicios, y va a ser muy importante también eso, porque al final lo que queremos es vender, ¿vale? Luego, encontrar el punto común entre lo que les interesa a los lectores y lo que nosotros queremos transmitir, ¿vale? Va a ser muy importante también tener esa conexión entre el lector y lo que nosotros queremos darle a ese lector. Y luego que para posicionarse en Internet, como expertos en un nicho concreto, ¿vale? Vamos a trabajar en un nicho concreto, cada negocio, cada empresa va a trabajar su nicho, es necesario generar contenidos atractivos. Al final ahora es muy fácil o hay una gran cantidad de contenidos, lo que tenemos que hacer es que sean más atractivos y que sean a la vez divulgativos e instructivos, ¿vale? Porque lo que nos interesa es pues darle la mejor opción dentro de todas las que existen en Google, en este caso, ¿vale? Para poder atraerlo y luego relacionar y luego vincular con nuestro negocio, con nuestro producto, ¿vale? ¿Vale? Y muy importante tener claros los objetivos, ¿vale? ¿Qué objetivos vamos a querer lograr con nuestra creación de contenidos, ¿vale? Nuestros contenidos muy enfocados así. Pues 4 objetivos claros, luego se puede profundizar más en cada uno de ellos, pero el primero de ellos va a ser, sin duda alguna, branding, ¿vale? Generar una imagen de marca. Vamos a traer tráfico web vamos a traer usuarios nuevos, usuarios también que ya nos conocen, pero sobre todo nuevos, que nos generará una imagen de marca, ¿vale? Vamos a conseguir un branding, sobre todo si tenemos un mayor tráfico orgánico. Si lo hacemos muy bien, vamos a tener un tráfico mayor y por tanto nos van a conocer más, ¿no? Posicionarse, un segundo objetivo, posicionarse como referencia en el sector, ¿vale? Las keywords que conocemos todos, ¿no? Al final una keyword es una búsqueda concreta que realizan los usuarios en los motores de búsqueda como Google, como Bing, ¿vale? Pues si nos posicionamos en esas temáticas relacionadas con nuestro negocio, ¿vale? Pues tenemos referencia en el sector. Ese será uno de los objetivos claros. El tercer objetivo, pues conectar, sobre todo, y muy importante, conectar con nuestro público objetivo. No queremos conectar con público que no le interesa nada nuestro producto o servicio o nuestro contenido directamente, y segmentar va a ser muy importante y lograr hacer una segmentación correcta, pues siempre va a ser clave. Y lo último, y quizá lo más importante, al fin y al cabo lo que queremos es vender nuestros productos o nuestros servicios. Al final es un negocio y esa venta indirecta a través de nuestros contenidos va a ser vital. Lo vamos a poder interrelacionar con nuestro servicio o producto, ¿vale? Entonces es muy importante tener muy claro esto en nuestra estrategia, sobre todo en la parte del SEO de contenidos. Y ahora aquí también os quería mostrar, pues algo que me parece muy curioso y que está de moda, vamos, llevamos unos meses muy en la actualidad, cambiando constantemente también, el tema de las IAs, ¿vale? El ChatGPT, que es el más conocido quizá, pero que hay infinidad de herramientas con inteligencia artificial que os he querido también compartir y que incluso os detallo y os dejo aquí los enlaces a cada una de ellas para que lo podáis revisar y que la mayoría creo que son gratuitas. Estas de aquí son 2 extensiones que se pueden incluir en nuestro Google Chrome, ¿vale? Simplemente lo añadimos y lo que nos hace, por ejemplo, en estos 2 casos, ¿vale? Son muy parecidas estas dos, en Wise One y SciSpace Copilot, perdón, tenemos lo que nos aporta es que podemos conversar con este chat, digamos, y que lo que podemos hacer es que nos resuma un artículo. Por ejemplo, nos puede resumir un artículo, nos puede simplificar en el caso de que, por ejemplo, ese artículo sea muy técnico y nos cueste más entenderlo, nos lo simplifica, ¿vale? Entonces, simplemente es añadir esa extensión, clicar en la extensión y lo que nos aporta es conversar con él sobre ese artículo y poder jugar, digamos, con ese chat. Entonces, lo que podemos hacer incluso muy orientado a SEO, que nos devuelva cuáles son las keywords principales de este artículo. Esto nos da muchas ideas para, por ejemplo, si queremos crear un contenido específico y sabemos que este artículo es muy interesante o que posiciona incluso en las primeras posiciones de Google, lo que nos aporta es
dime cómo lo están haciendo, porque al final puedes conversar y te lo facilita mucho. No solo tienes que leértelo. Al final, las herramientas de IAS lo que nos tienen que hacer es ayudarnos, no hacernos el trabajo, porque al final no piensan, ejecutan, ¿vale? Entonces es muy importante el que nos aporte, que nos dé un apoyo, una ayuda, ¿vale? Estas dos herramientas al final pues están muy orientadas a contenidos, ¿vale? Lo que nos va a hacer es resumir, incluso y conversar totalmente con la herramienta. Está en español, además, o sea, no tiene por qué ser en inglés. Aquí las capturas son en inglés, pero se puede conversar en español y al final es dar una información, incluso qué fuentes utiliza, todo absolutamente. Está súper bien, está súper bien. Otras herramientas que nos pueden ayudar en nuestra estrategia SEO, al final, estas son muy curiosas. Al final, los PDFs, que no sé si lo sabréis, pero al final un PDF también posiciona. Un PDF es un contenido y un contenido que puede posicionar y que Google lo tiene muy en cuenta. Pues hay herramientas con inteligencia artificial que lo que nos hace es, yo le paso el PDF, yo lo subo el PDF en esta herramienta, ¿vale? Estas dos aquí, que son Yumata, que esta sí que creo que esta es de pago, ¿vale? Tiene un pago muy pequeñito al mes, no sé si son $8 o alguna cosa así. Y lo que hacemos es subir un PDF, nos resume el PDF, podemos incluso conversar con el chat y decirle, pues necesito que me incluyas o que me digas sobre el resumen de este PDF, los productos que me estás mostrando, cualquier cosa, o incluso qué keywords principales está utilizando, cómo estructura el contenido, cuáles son las ideas principales, todo, absolutamente todo. ¿Vale? Entonces, son herramientas que nos aportan mucho. Al final nos facilitan todo el trabajo, sobre todo de investigación o de fuentes que necesitamos para crear nuestro contenido, pues que nos ayuden a crear ese contenido. ¿Vale? Y la principal, que seguramente que es la que más se ha escuchado y la que más bomba ha tenido, que es la de OpenAI, que es ChatGPT, en la que sí que aquí quizás sea la más perfecta, digamos, no quiero decir perfecta, pero bueno, sí, la que nos puede ayudar mucho, sobre todo a la hora de crear contenido, incluso para muchas más cosas, no solamente contenidos SEO, sino para conversar con ella, incluso seguir una conversación y avanzando un poco más en el tema. ¿Qué nos aporta? Pues nos puede ayudar mucho pues, para encontrar ideas, que aquí marco, para encontrar ideas para escribir sobre una temática. Cuando queramos escribir sobre una temática, podemos preguntarle, ¿vale? Y nos dará una serie de ideas que nos pueda servir. Al final nos ayudará a crear ese contenido. También nos lo podría crear, evidentemente. Lo que pasa es que al final tiene sus limitaciones. ChatGPT, parece mentira, al final los datos que recoge son de antes de 2021. Por tanto, todo lo de posterior a 2021, esas fuentes no las va a poder incluir dentro de estas preguntas o de cualquier conversación que tengamos. Entonces, al final tiene sus limitaciones. Tampoco sabremos de dónde saca, de qué fuentes saca toda esta información. Entonces, al final hay que tener mucho cuidado con esto porque su limitación también existe, ¿no? También nos ayudará a crear títulos y metadescripciones, por ejemplo, muy orientados a SEO. Aquí os dejo un ejemplo de una prueba que hemos realizado de definir títulos SEO para la palabra clave Google Analytics 4. Y sale una serie de títulos pues que a la verdad que están súper bien porque al final nos da muchas ideas, nos facilita mucho el trabajo de pensar distintos títulos, al final nos aporta mucho y nos ayuda a optimizar tiempos. Entonces al final es muy interesante. También incluso crear listados de preguntas frecuentes para una serie, para una temática. Al final no sabemos a veces qué preguntas se hacen los usuarios, pues al final esto ayuda mucho a crear un listado de preguntas frecuentes que luego podremos retocar y que nos ayudará mucho a facilitarlo, como digo, a incluso optimizar tiempos, ¿vale? Además de cualquier información sobre una temática nos la va a devolver, con el cuidado que digo antes de la limitación que tiene de que no sabemos de dónde lo saca exactamente, pero sí que es verdad que muchas veces nos da una gran información en muy poco periodo, en un tiempo muy corto y ya nos facilita mucho el crear un contenido muy específico, ¿vale? Paso directamente ya a lo que sería cómo haríamos un keyword research para poder crear ese contenido. Primero tenemos que tener muy claro que tenemos que utilizar unas palabras clave, ¿vale? Tenemos que saber cómo busca la gente, qué busca la gente y cuánto busca la gente, ¿vale? Digamos que la herramienta o que además utilizamos nosotros en Inteva sobre todo es Semrush, ¿vale? Es una herramienta de pago con distintas versiones de pago o distintas modalidades de pago, pero esta es una de la parte de pago que es más interesante para la búsqueda de palabras clave. A partir de la palabra clave nosotros creamos un contenido. Evidentemente no vamos a crear un contenido, lo más importante es eso, no crear un contenido que no se busque, porque entonces yo creo que es la parte más importante, es escribir de lo que se busca, ¿no? Y saber cómo busca la gente. Entonces al final aquí utilizaremos un apartado dentro de la herramienta de Semrush, que es Keyword Magic Tool, ¿vale? Es una herramienta súper potente y súper interesante. Al final podemos trabajar y jugar con todo.
¿vale? Podemos, aquí, como podéis ver, si la palabra clave tiene una concordancia más amplia, la queremos utilizar solamente para palabras muy relacionadas en cuanto a inteligencia artificial, en este caso he puesto un ejemplo de inteligencia artificial, ¿vale? Concordancia más exacta o de frase, entonces solo queremos que se incluya inteligencia artificial y no sinónimos o relacionadas. Y también podemos jugar con este apartado de aquí, que serían las temáticas, porque al final está súper bien hablar, tener una keyword raíz en la que luego nos basaremos para crear un contenido, pero al final las temáticas sobre ese contenido pueden ser muy diversas. Entonces, al final podremos clicar en cada una de ellas y, por ejemplo, aquí que salen varias como máster, robot, inteligencia artificial relacionada con crear, con aplicaciones, con PDF. Y queremos aquí nos saldrán únicamente las búsquedas de esa temática. Y al final jugaremos, pues como digo, con la intención de búsqueda, súper importante la intención de búsqueda, si es una intención informacional, transaccional, porque queremos un producto concreto, comercial, ¿vale? O navegacional, que al final también buscamos por marca. Directamente ponemos la marca en Google o relacionado con la marca y el producto y la marca, entonces nos aparece la web en concreto, que es una keyword navegacional. Entonces veremos cuáles nos interesan trabajar en base a esa intención, ese volumen de búsquedas, también importante que decía antes, la dificultad de la búsqueda entre 0 y 100, ¿vale? Evidentemente, cuanto más alto va a ser más complicado posicionarla entre las primeras posiciones, entre la primera página de Google, el CPC en el caso de hacer pago, ¿vale? Campañas de pago y la competencia, ¿vale? Principalmente con esos podemos basarnos y vemos claramente aquí como, por ejemplo, inteligencia artificial tiene una dificultad bastante alta, se busca mucho, sobre todo también ahora está muy, muy en boca de todos, pero, por ejemplo, inteligencia artificial chat tiene una dificultad un poco menor y quizá, pues, esa sería un poco la idea de poder trabajar, pues, por ejemplo, un artículo relacionado con chat y la inteligencia artificial, ¿vale? Muy importante, no solo una investigación concreta de las temáticas que queremos, son las que queremos hablar, sino también de nuestra competencia. Aquí hago un ejemplo claro de blogs relacionados con marketing, ¿vale? Con SEMrush lo que podemos hacer es investigar esa brecha de palabras clave que nosotros tenemos con nuestros competidores. Podemos ver tanto la superposición de palabras clave entre nuestros competidores y nosotros, es decir, cuáles compartimos, ¿vale? Y de esas que compartimos, quizá, como podéis ver aquí abajo, hay algunos que nuestros competidores lo hacen mucho mejor que nosotros y puede ser una oportunidad de mejora para nosotros. Entonces, por ejemplo, podemos ver como las que marcamos en verde, ¿vale? Estas serían las palabras clave, ¿vale? El detalle de las palabras, las que posicionamos nosotros, digamos que estos somos nosotros, y las que nuestra competencia en qué posición está compitiendo, digamos, ¿no? Entonces vemos como claramente por estas palabras clave, en cuanto a un filtrado de volumen de búsquedas de mayor a menor, vemos como la brecha es muy clara entre Midjourney, que es una inteligencia artificial en este caso de imágenes, ¿vale? De creación de imágenes con inteligencia artificial. Como vemos que en este caso este competidor está en posición 9 por esta keyword, nosotros únicamente vemos que estamos en 89. Pues es basándonos en todos los datos que tenemos aquí, es un claro ejemplo de que nos está comiendo en cuanto a estas keywords, pues bastante más potente, ¿vale? Pero esto podríamos hacer una investigación muchísimo más profunda, pero sí que es una idea de cómo lo podemos trabajar, que la herramienta nos ayuda a hacerlo de esta forma y que es vital para poder, al final, basarnos en nuestra competencia o fijarnos en ella para nosotros mejorar en nuestro posicionamiento SEO, pues en este caso de contenidos, ¿vale? Otras herramientas que comparto también para que también las podéis usar, que incluso os enlazo a cada una de ellas para que podáis utilizarlas en cualquier momento que queráis, porque al final esto es muy interesante. Es herramientas que son gratuitas, ¿vale? Sí que es verdad que tienen versiones de pago, pero que tienen una parte trial gratuita, ¿vale? Como son Also ASCII, Answer Sócrates y Answer de Public, que quizás sea un poquito más conocida, ¿vale? Pero yo dejo varias porque me parece quizá la que más me guste sea Also ASCII, ¿vale? Que es un ejemplo, os he marcado aquí un ejemplo de cómo lo que nos devuelve, ¿vale? Es una herramienta que lo que hace es devolvernos las preguntas que se hacen los usuarios en el país y en el idioma en concreto, ¿vale? Pues, por ejemplo, que he puesto ChatGPT, las preguntas que se hacen los usuarios en relación a esta temática. Esto es súper importante porque al final nos da tantas ideas de cómo busca la gente, qué interés tiene la gente para luego crear nuestros contenidos en base a esto, ¿vale? ¿Qué es y para qué sirve ChatGPT? Luego se desglosan en cuánto cuesta, qué preguntas hacen, todo esto, ¿vale? Entonces, esto es súper interesante y todas ellas tienen una parte muy parecida, digamos, de apoyo, ¿vale? En cuanto a la creación de contenidos. Y en cuanto a actualidad de Google, que me parecía importante recalcar, sobre todo lo que lo he comentado un poco antes, es Google Trends, ¿vale? Ha hecho un cambio radical en la interfaz hace un par de meses Google, en el que lo que ha hecho un cambio para bien, porque es verdad que lo ha hecho mucho más bonito, también ha hecho una tendencia actual en el momento, es decir, últimas 24 horas, he puesto
una captura de ayer, creo que es, en la que la tendencia, por ejemplo, de Messi en España, ¿no? Pues qué es tendencia ahora mismo, por ejemplo, ¿no? En la parte principal lo que muestra es esto. Pero una cosa nueva que he añadido es noticias relacionadas con esa tendencia. Es decir, nos lleva a periódicos en este caso, que son noticias muy relacionadas con el deporte, en este caso con Messi, evidentemente, que te lleva directamente al enlace del artículo, es decir, nos lleva al artículo en cuestión, lo cual es una oportunidad más de aparecer en otro sitio que los usuarios buscan, ¿no? Entonces está súper interesante este apartado de aquí que recalco, porque me parece súper interesante, que era algo que han ido actualizando y que es una herramienta que Google Trends, para el que no la conozca, al final lo que mide son las tendencias de búsqueda que hacen los usuarios, ¿vale? Tanto en cualquier país y en cualquier idioma. Entonces, al final, os dejo un ejemplo, por ejemplo, de ChatGPT, que hay inteligencia artificial, como desde a partir de finales del año pasado, la tendencia esto es una tendencia de los 12 últimos meses, ha crecido, vamos, es una tendencia exponencial, ¿vale? Al final es una forma de ver cómo funcionan las búsquedas y cuál es la tendencia. Al final aquí no vemos cuánto se busca, sino vemos qué tendencia tiene, si es al alza o a la baja, ¿vale? Entonces, súper interesante porque al final podemos comparar, podemos incluso hacerlo para todo el mundo, por país o por fechas concretas, ¿vale? Entonces está súper bien. Y también tiene una parte, por comentar, de guía de cómo usarla, conceptos básicos, cómo interpretar los datos, que está súper bien y que te facilita un poco el cómo usar esta herramienta para ver las tendencias y que si quiero escribir sobre un contenido específico, saber qué tendencia tiene. O al final podemos ver una tendencia anual, porque al final las keywords también son estacionales y sabemos que se van a buscar más en un periodo de tiempo que en otro, y eso también tenemos que tenerlo muy en cuenta a la hora de nuestros contenidos, ¿vale? Y en un último apartado muy importante, ¿vale? Que es en el que más foco quiero hacer, que es cómo estructurar nuestro contenido. Aparte tenemos nuestra temática, tenemos nuestras búsquedas, tenemos nuestra keyword, digamos, y ahora tenemos que escribir nuestro artículo por contenido en relación con nuestros productos, evidentemente, o con nuestros servicios, porque al final lo que queremos es interrelacionarlo, ¿vale? Entonces tenemos que tener muy claro por qué, cuál es nuestro propósito de este post, importante. Al final tenemos que tener una estructura muy clara de cómo lo queremos redactar, ¿vale? ¿Qué es lo que quiero transmitir? Sobre todo porque la intención del artículo, del contenido en este caso, va a ser muy orientado a lo que queremos vender o a lo que queremos transmitir a nuestro usuario, ¿no? ¿Vale? A quién lo queremos transmitir, lo que comentaba un poco antes, de que tenemos que tener muy claro quiénes son nuestros lectores, ¿vale? Cómo lo queremos hacer, el orden en el que le presentaremos la información para poder atraer también un poco más y que sea un poco más instructivo, divulgativo, como comentaba, ¿vale? Muy importante también cómo escribir para los lectores, no solo para Google. Al final no escribimos solo para Google, tenemos que tenerlo en cuenta, que luego lo veremos un poco para cómo lo tenemos que hacer para Google, pero también cómo lo tenemos que hacer para los lectores. Tenemos que atraer al lector, tenemos que utilizar títulos atractivos, tenemos que tener un resumen y una conclusión del contenido en el primer párrafo, súper importante. Tenemos que enganchar desde el principio, porque mucha gente, al final lo hacemos todos. Si no nos interesa el artículo al principio, nosotros pasamos ya directamente y nos vamos a otro. Entonces, atraer, sobre todo en un título atractivo y una conclusión, un resumen, mejor dicho, de la primera parte, hará que siga leyendo, ¿no? Frases cortas y legibles, no utilizar párrafos infinitos, porque al final eso cansa mucho a la vista, y nosotros al final leemos en diagonal. Al final tenemos que tener muy claro cómo utilizar esas frases, las negritas súper importantes y sobre todo también centrarnos en el buyer persona, en nuestro público objetivo. Nos tenemos que centrar que este contenido va orientado a una persona, a un usuario concreto, ¿vale? A ese buyer persona, a ese público objetivo. Muy importante. Otra cosa muy vital, digamos, porque al final Google también lo tiene en cuenta, no solo el lector, son fuentes e información enlazadas. Es decir, podemos enlazar nuestras fuentes o datos muy relacionados con nuestro artículo a enlazar directamente al artículo en cuestión o a la fuente en cuestión. Eso al final transmite confianza, al final credibilidad también. Entonces, al final es muy importante, incluso como el siguiente punto, que es introducir declaraciones de terceros, ¿vale? Porque al final lo que hace es dar una credibilidad mayor a nuestro artículo, a nuestro contenido. Entonces, es muy importante. También dos puntos finales que al final va a ser enlazar con otros artículos relacionados para poder seguir esa sesión, digamos, de ese usuario y que pueda ver más artículos relacionados de nuestra web y además de, sobre todo, conseguir vincular nuestros productos o servicios dentro de nuestro contenido. Lo más importante va a ser que estaremos contando una historia
o contando una temática concreta que tiene una relación directa con la venta de un producto o un servicio, porque al final nos interesa el vincular o el conectar directamente nuestro artículo con nuestro contenido. Eso va a hacer un mejor posicionamiento tanto de nuestros productos o servicios como de nuestro propio contenido, ¿vale? Al final es un artículo informacional, derivará a una parte transaccional o comercial, ¿vale? También tenemos que tener muy claro el cómo escribir para Google. Lo decimos para los lectores, pero para Google tenemos que tener en cuenta nuestra keyword objetivo que ya hemos revisado, ¿no? Que hemos atajado y que hemos visto que esta es la que tenemos que utilizar. Tenemos que tener muy en claro que los títulos y los encabezados tienen que contar con esa keyword o keywords relacionadas de esta misma temática. Un primer párrafo en el que incluir esa keyword porque va a ser muy importante también a la hora de posicionar. El resto de contenido en pirámide invertida. Esto quiere decir que nuestro primer contenido va a captar atención y además vamos a tener que incluir esa palabra clave principal y ahí es donde atraeremos al usuario. Pero para Google al final, Google va a leer absolutamente todo, rastrea absolutamente todo el contenido. En ese resto de contenido debemos de hacer una conclusión inicial, digamos, de nuestro artículo y a partir de ahí ir generando contenido en relación al artículo principal, pero de forma invertida. Es decir, iremos incluyendo detalles conforme vayamos avanzando en ese contenido, ¿vale? Entonces, al final es una pirámide invertida. Importante, sobre todo, las imágenes. Al final, no solo las imágenes entre textos, que al final alivia mucho la lectura, sino la optimización de las imágenes en cuanto al texto alternativo debe contener las keywords principales, debemos incluir un nombre correctamente dentro de esa imagen, ¿vale? Los enlaces contextuales quizá sea una de las partes más fundamentales de un contenido SEO y de un post y un artículo. Allí lo que haremos es relacionar contextualmente dentro del propio texto y artículo, ¿vale? A otros artículos o a otros productos. Contextualmente lo digo porque al final ese enlace, ese anchor text o anchor text, que sería el enlace que lo apuntamos hacia otro enlace interno, digamos, a otra página interna, es lo que va a detectar Google que le estamos mandando señales de este enlace o este artículo tiene relación con otro artículo y nosotros te estoy diciendo en cuánto y cómo tiene relación, porque lo hacemos contextualmente, ¿vale? No va a ser un artículo relacionado al final del todo, que también está muy bien, pero dentro del texto va a ser más importante porque es como lo lee Google, ¿vale? Y luego una parte de encabezados, sobre todo una jerarquía de encabezados H, ¿vale? Los encabezados H, todo tiene que tener un H1 principal y único, y a partir de ahí tenemos que trabajar nuestros H2, H3, ¿vale? Al final es una jerarquía lógica y natural, y no hay que comerse mucho la cabeza, pero simplemente tener un orden, ¿vale? El orden al final y la naturalidad es más importante quizá que el forzar todo, ¿vale? Y un último apartado que quería mostrar, que de los PDFs, al final, lo comentaba antes, los PDFs al final posicionan, pero también se pueden trabajar y se pueden optimizar con los nombres correctamente escritos, que no haya tildes dentro de la propia URL del PDF, digamos, o del nombre del PDF, enlazar dentro del propio PDF y tener enlaces a nuestra propia web para no perder esa relación o esa visita de la web, ¿vale? Al final podemos trabajar incluso esas imágenes y al final un PDF es un contenido, ¿vale? Pues no quería dejarlo de lado, me parece muy importante. Y ya para ir acabando, sobre todo tenemos que tener muy claro el cómo estructurarlo a nivel, en un periodo de tiempo concreto, digamos. Y para eso tenemos que utilizar un calendario editorial. Os dejo aquí, os comparto también un Excel que utilizamos nosotros, ¿vale? Al final se puede adaptar, evidentemente, a cada negocio, a cada empresa, ¿vale? Que además os compartiremos si lo queréis, ¿vale? Porque al final es una plantilla que podéis utilizar para poder calendarizar vuestros contenidos, ¿vale? Lo explico brevemente. Al final, ¿qué es lo que nos aporta un calendario editorial? Pues planificarnos, sobre todo con un enfoque SEO y además de eso, tener una base de datos de nuestros contenidos que vamos a ir creando a lo largo del año. Además y por último, evidentemente, y sin duda alguna, es un registro de las keywords que estamos utilizando, ¿vale? Porque cada post va, y como decía antes, va orientado a una keyword. Esa keyword la tendremos localizada y como podéis ver, al final lo desglosamos de esta forma. Pues esto se puede, en este caso, por ejemplo, es uno mensual, perdón, un post cada mes, ¿vale? Una fecha concreta y en el que vemos quién lo va a redactar, que también al final podemos tener distintos perfiles, ¿vale? Que es la leyenda de aquí, es lo que os voy a explicar ahora un poquito. La categoría o el tipo de post, mejor dicho, el tipo de post, porque al final tenemos distintos tipos de post, nuestras categorizaciones internas que vamos a utilizar, ¿vale? Que lo marco aquí. Si tenemos el color verde de aquí, es un contenido o artículo habitual, ¿vale? Con una longitud media establecida, trabajada sobre todo en base a una keyword, ¿vale? Luego tendremos un color que asignamos nosotros lila, ¿vale? Que es un artículo de actualidad, noticias, ¿vale? Al final en nuestro sector, digamos, vamos a tener una serie de noticias. Esa serie de noticias van a tener una longitud
media, una longitud no establecida tampoco exacta, pero sí que no la trabajaremos en base a una keyword, porque es una noticia actual, ¿vale? No va a ir enfocada a lo que busca la gente de forma periódica, ¿no? Digamos. Y una última tipo de post, ¿vale? Es una categorización que se puede variar, evidentemente, pero me parece muy sencillita y muy clave, en la que tenemos nuestro artículo estrella, que sí que tenemos una longitud superior a la normal, ¿vale? Como podemos ver aquí, podemos incluir que este artículo 3, el tercero del mazo, tenga una longitud mayor y que, por tanto, sea muy trabajada en cuanto a keywords, en cuanto a todo lo que he ido comentando. Y luego una serie de perfiles que va a ser muy importante, el que naranja, por ejemplo, que vemos que esta parte de aquí la podía redactar o la podía rellenar una persona encargada de la gestión del contenido. La azul, la persona redactora, ¿vale? Que la que va a redactar el contenido y va a poner un título evidentemente llamativo con un carácter, con los caracteres límites, ¿vale? Al final todo esto también lo trabajamos y es muy importante no pasarnos de una serie de caracteres, ¿vale? Unos 55 sería el límite. A partir de ahí nos pondría en rojo y no debíamos de acortarlo, ¿vale? Y la persona verde, que sería el que optimiza, el que programa, el que publica, digamos, el SEO, en este caso podemos hablarlo, aunque ahí no tiene por qué haber distintos perfiles, pero sí que es verdad que al final es como mejor se trabaja, ¿no? Al final un calendario editorial es la mejor forma de hacerlo. A partir de aquí, lo que podemos es ir viendo como si se ha revisado, cuál es la URL de edición en el caso de aún no publicarla, si se ha optimizado o programado y cuál es la definitiva. Pues en este caso he puesto un ejemplo de farmacogenética, que es una keyword concreta, una temática de terapia personalizada, la categoría del blog microbiología y nuestro título farmacogenética y su importancia clínica. ¿Vale? Pues este sería una serie, nuestros contenidos los agruparíamos dentro de este Excel y tendríamos un registro, una base de datos de nuestros contenidos, además con la longitud, con toda la información de cada uno de nuestros contenidos, cuál hemos trabajado ya, cuál no debíamos volver a trabajar, evidentemente, y toda esta plantilla si la podemos compartir para aquellos, creo que en la encuesta lo añadiremos y podremos ir viendo quien la quiera, se lo podremos enviar. Al final es una plantilla muy enfocada a SEO, evidentemente, y que os pueda aportar también en vuestro trabajo el día a día y de vuestro trabajo también al final semestral, trimestral, porque al final es una plantilla que puede valer para todo el año, ¿vale? Y ya acabo con cualquier pregunta, consulta que queráis realizar y os dejo aquí un poquito todo, ¿vale? No sé si me están... Voy a ver las preguntas, ¿vale? Sí, eso, lo que os comentaba al principio, podéis escribir las preguntas en el panel y si no, y luego, Sergio, si quieres, no sé si vienes, si quieres darles tu email o una dirección de correo electrónico para que te las manden a Sí, ti. eso. Compartiré también, bueno, si no lo enviaremos, ¿vale? Porque estoy Sí, viendo os a ver si pongo el puedo email, sacar. os pongo el email de Sergio Eso en es, el chat, en el chat. por Perfecto. si alguno tiene alguna pregunta. Vale, estoy viendo cualquier duda que lo podéis escribir por aquí. Vale. Veo alguna pregunta, ¿vale? Relacionada con cuál es el error más común, digamos, el error más común para la creación de contenidos. Vale, pues sí que en cuanto a errores, al final puede haber muchos. Es verdad que tiene, yo diría que un error más común es vamos a crear un blog, vamos a crear un contenido, pero no lo vamos a seguir utilizando o digamos que no tenemos una periodicidad concreta, ¿no? O sea, escribimos una vez al mes o escribimos o no tenemos un acotado que vamos a escribir ese calendario editorial que comentaba antes, que vamos a escribir. Pues si quizá dejamos de escribir durante un mes, quizá dejemos de escribir durante 2 meses y la periodicidad y el escribir concretamente unas fechas específicas ayuda mucho, sobre todo a posicionar y a que Google entienda que vamos publicando pues uno al mes, uno a la semana, uno cada 15 días, al final los recursos son los que son, pero evidentemente se puede escribir uno al día, cuanto más escriba evidentemente va a ser mejor, ¿vale? Y entonces es verdad que influye mucho el dejar de escribir. Eso sí que es quizá el error más común es monto un blog pero dejo de escribir, ¿vale? Veo otra pregunta. ¿Podríais pasarme la plantilla del calendario? Sí, sin ningún problema. Lo enviaremos a aquellas personas que lo quieran. También veo, si eres un e-commerce, ¿es imprescindible tener un blog para posicionar? Pues principalmente diría que sí. Diría que sí porque ayuda mucho sobre todo a esas preguntas que los usuarios se hacen sobre ese producto, ¿vale? Porque si no podemos satisfacer esa información a través de un contenido blog, no lo haremos a través de una página de producto.
Entonces, al final hay muchos productos que tienen una serie de preguntas implícitas que debemos de conocer, ¿no? Entonces, con el blog lo que haremos es relacionarlas, como decía antes, con nuestro producto y poder interrelacionarlas, pero evidentemente nos ayudará mucho, 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 mucho. Y cada vez hay más e-commerce con blogs más trabajados, ¿vale? Y no digo e-commerce, aquí al final afecta a no únicamente e-commerce, sino a cualquier web, incluso corporativa, que tenga un servicios concretos, ¿no? No tiene por qué ser un e-commerce, pero un e-commerce quizás sea también muy importante, aparte de más temas de cómo trabajamos nuestra arquitectura web, todo lo que conlleva la investigación de palabras clave, ¿vale? También veo los PDFs ocultos dentro de una landing page de descarga también ayudan a posicionarla. Cuando te refieres a ocultos, entiendo que te refieres a que no se pueden no están dentro del HTML, digamos, de la web. Si están ocultos, evidentemente no los va a poder rastrear Google. Al no poderlos rastrear, no va a afectar, digamos, al posicionamiento, ¿vale? Si los tenemos abiertos, va a ser clave nos ayudará a posicionarlos, pero teniendo cuidado que ese contenido no se solape con el contenido que ya tenemos en esa landing, ¿vale? ¿Vale? No sé si Ana, si quieres, estoy viendo varias preguntas y se van acumulando. Sí, Vale, a ver, si vemos varias preguntas, sí, sí, se nos termino acaba el con tiempo. una más Sí, que perfecto. estoy viendo. Una vez publicado el post, ¿cómo podemos saber si está bien optimizado y ver cómo está funcionando? Pues, como os comentaba, SEMrush, por ejemplo, tiene una serie de apartados o herramientas dentro de la propia SEMrush que me dice cómo está mi post. Ahí me ayuda a saber si lo estoy optimizando bien, te da una serie de requisitos, te da una serie de errores, por ejemplo, y además de no solo eso, sino que una vez lo publiquemos, como bien dices, ahí tendremos una serie de herramientas como Analytics o Search Console, ¿vale? Google Search Console y Google Analytics, en la que podremos ir midiendo cómo funciona nuestro post. A partir de ahí, si vamos que va bien, evidentemente lo hemos hecho bien, ¿vale? Entonces, eso es muy importante también que los contenidos van a ser a largo plazo. Es decir, cuando escribamos un post, un artículo relacionado con nuestro servicio, con nuestro producto, lo que sea, no vamos a posicionarlo al día siguiente ni al mes siguiente, siquiera. O sea, es un contenido que irá funcionando a lo largo del tiempo. Por eso es muy importante en el SEO el largo plazo. Es vital. Y por eso, para ir viendo cómo funciona, tenemos que ir monitorizando con estas herramientas que comento. Aparte de SEMrush, por ejemplo, que podemos monitorizar keywords y relaciona nuestra URL, nuestra keyword posiciona con esta URL, y eso nos ayudará mucho a ver cómo funciona. ¿Vale? Vale, pues Pues sí, si muy surgen bien. Yo alguna creo pregunta que ya más, está, sí, como ya son las 17, yo creo que ya vamos a cerrar la sesión. Nada, simplemente respecto a lo que preguntaba una persona de si podéis recibir la plantilla Excel, una de las preguntas de la encuesta es precisamente esa. A los que marquéis sí, pues os lo enviaremos por correo electrónico. perfecto. Pues nada, un placer y espero que os haya aportado mucho y que os ayude. Tanto la plantilla para el que quiera como la presentación la tendréis, porque al final comparto varias herramientas que podéis utilizar para vuestro día a día. Así que genial. Muchas gracias.